Buenos días y que Dios les bendiga. Bienvenido a la clase 13 de multiplicar discípulos en el Seminario del Redentor. Hoy día vamos a estudiar capítulo 7 del libro Discipular por Mark Dever. Entonces, si no han leído, necesitan ir y leer capítulo 7 de Discipular y tomar la prohibida del capítulo. Y lo que habla en ese capítulo es cómo deberíamos discipular, específicamente quién debemos elegir, porque necesitamos elegir a alguien cuando discipulamos. Y él empieza con una historia de dos personas en la iglesia. Uno es alguien que sabe muy bien la doctrina y puede discutir si es necesario, pero en la vida es más egoísta y no tiene una vida muy cristiana. Otro que es muy relacional, pero no tiene doctrina muy sana. Y está preguntándonos, ¿cuál es mejor? Y nos recuerda de un versículo, ese versículo de Marcos 8:34, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y lo importante de ese versículo es que él dice, niégase a sí mismo. Porque muchas veces elegimos qué es mejor en el discipulado usando nosotros como ejemplo. Y decimos, yo soy muy relacional, entonces eso es lo más importante del discipulado o de ser un discípulo. Y otro dice, yo soy muy inteligente y a mí me gusta la doctrina. Y eso es lo más importante de discipular. Pero Jesús quiere todo nuestro ser. Dice, tome su cruz y sígame a mí, a Jesús. Entonces no podemos elegir lo que nos gusta. Necesitamos seguir a Jesús con todo. Y no podemos hacer un parte más importante que el otro parte. Y usualmente pensamos en las tres partes, corazón, mente y manos. Y tengo unos versículos para hablar de eso, pero necesitamos discipular todo. Aquí tenemos segundo de Juan, primer Tesalonicenses y Proverbios, que dice en el principio, ahora, Señora, está hablando a una iglesia, ruego que nos amemos los unos a los otros. Es muy importante. Eso es el corazón, eso es amar. Y el segundo dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. De nuevo, vamos viendo el corazón, el ánimo, edificando uno al otro. Y al fin, yo puse eso. No fue en el capítulo, pero es un versículo muy importante de Proverbios 4:23 que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón es muy, pero muy importante. Pero tal vez están preguntándose, ¿por qué hablar de cabeza y manos cuando dice claramente que el corazón es más importante? Porque, vea, dice sobre todas las cosas. Entonces es lo más importante. Bueno, es porque podemos ver el corazón por nuestros pensamientos y acciones. Por eso necesitamos también cuidar la cabeza. Y también la Biblia nos enseña esto. Vea, Colosenses 1:28 que dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Vemos que para ser maduros necesitan consejo, enseñanza, sabiduría. Eso es todo de la mente. Entonces, tengo una pregunta. ¿Es posible amar a Jesús y no importar lo que Él dice? Podemos decir, yo te amo, pero no sé quién eres. No funciona. Está amando a alguien falso, a alguien imaginado. Entonces, no podemos amarlo a Jesús sin conocer a Jesús. Y es muy obvio, podemos saber las respuestas
la doctrina y no amar a Jesús. Muy posible, porque yo puedo memorizar todo, pero no conocer a Jesús. Pero es imposible amar a Jesús con mi corazón sin saber de Él, porque ¿quién voy a amar? Entonces la mente es importante, menos importante que el corazón, pero no podemos llegar a amar a Jesús sin cambiar nuestra mente. Por esto estudiamos. También hablamos de las manos y las acciones. Eso de Hebreos dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice aquí claramente que necesitamos cambiar la forma de vivir hasta que nuestras obras sean buenas obras. La vida necesita cambiar. Es muy posible, como con la mente, también con las manos, es muy posible cambiar las acciones sin cambiar el corazón. Podemos empezar de hacer buenas obras sin el amor. Podemos decir, yo cuido a los pobres porque estoy forzado. Es un deber. Es manos sin corazón, pero necesitamos todo. Mente, manos y corazón. Es imposible cambiar el corazón sin cambiar la vida. Decimos, ahora, porque Jesús cambió mi corazón, yo amo a la iglesia. Eso cambia la manera de portarme con la gente de Dios. Yo amo a los pobres porque mi corazón ha cambiado. Pero no puedo decir yo te amo y no cuidarlos. Yo amo a la palabra porque Dios cambió mi corazón. Y ahora mi vida va a cambiar. Yo voy a leer la Biblia. Voy a enfocarme en obras buenas. ¿Por qué? Dios cambió mi corazón. No puede cambiar el corazón y no verlo en la vida. Eso significa que la vida no había cambiado. Eso es algo básico que él mencionó brevemente, pero yo quería expandir un poco. Pero seguimos porque Él nos dio una lista de ideas para ayudar en elegir quién discipular. Porque no podemos discipular a todo el mundo. Y Él empieza con número 1 diciendo, un miembro de la familia. Y tiene ese versículo de 1 Timoteo que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchas veces pensamos en ese versículo como habla solo de dinero y comida, pero no, tienes palabras de vida. Y si no estás dando a su propia familia, ¿por qué estás dando a otros? Entonces, si hay gente en la familia que necesita conocer al Señor, hágalo, discípulo. Haga discipulado con ellos. ¿Quién va a capacitar a tus niños? Tú. El esposo debe capacitar a la esposa. Toda la familia, hasta primos, porque tiene influencia. Y es muy obvio, en muchas partes la gente no escucha a los extraños, más quieren escuchar de su propia familia. Entonces tienes más oportunidad también a discipular. Número 2, la idea número 2 que él nos dio es debemos pensar en el estado espiritual. Y tiene ese versículo de 1 Corintios 2:14 que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es muy importante no intentar mejorar la vida de alguien muerto espiritualmente. Entonces, si queremos hacer una persona dar fruto espiritual, pero está muerto espiritualmente, no vale. Necesitamos evangelizar a esa persona y después buscamos cambiar la vida y discipular a esa persona, poner hábitos como leer la Biblia y cosas así. Pero si yo pongo manzanas en un árbol muerto, no significa que este árbol está dando fruto. Recuerde esto cuando están haciendo el discipulado. Número 3, que él nos dice, es la membresía de la iglesia.
Y él usó un versículo que yo tengo también, que voy a mostrarlos, que está pensando en pastores, pero hay un efecto secundario que vamos a estudiar. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y, obviamente, eso habla de someterse a los pastores, pero también habla a los pastores, porque dice, mira, ellos velan por vuestras almas. ¿Para quién está orando y cuidando, pastor? ¿Quién está discipulando? Aún más dice que van a dar cuenta. ¿Van a dar cuenta de quién, pastor? De los miembros de su iglesia. Entonces, si no está discipulando a ellos, no está haciendo su trabajo. Y solo tiene 24 horas cada día. Eres humano y tiene que elegir. También otro punto que él habla es del género. Las ancianas, hablando de mujeres viejas, asimismo sean maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo que vemos en ese versículo es que las viejitas están enseñando las jóvenes, porque ellas saben cómo vivir como una mujer. Incluso los hombres saben cómo vivir como un hombre. Y obviamente, como líderes de la iglesia, vamos a enseñar a todos públicamente, en el público. Pero privadamente es mejor con el mismo género, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y también tiene una sección que habla de la edad. Y tiene muchos versículos, entonces no voy a poner todos. Pero recuerda que los viejitos, los ancianos, han pasado por mucho, han experimentado mucho más que los jóvenes. Entonces pueden enseñar y ayudar a los demás, especialmente acerca de matrimonio, de niños, de sufrimiento, de trabajo. Todo esto, ellos tienen más experiencia, pero requiere sabiduría. Solo porque alguien es muy viejo no significa que va a dar buen consejo, pero si son viejos y también han andado con el Señor por muchos años, eso va a ayudar. Entonces, usualmente discipulamos a alguien más joven que nosotros, pero por la mínima alguien menos sabio, porque también en el capítulo él habla de 1 Timoteo 4:12, que nos recuerda que los jóvenes pueden ser muy sabios también. Es decir, necesitamos aprender de gente que saben más que nosotros. Y también dice que el discipulado tiene que pero por la mínima poner atención en gente que son diferentes a ti. Y el versículo que él dice es porque por medio de él, hablando de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La Biblia habla mucho de unir grupos dispersos. Y necesitamos como una iglesia también hacerlo, porque en el espíritu todos somos familia. Y pensamos ahora, grupos de la misma ayuda, como grupos donde todos son parejas o todos tienen niños o lo que sea. Sí, eso ayuda, porque si estoy en un grupo y todos están casados, podemos ayudarnos uno al otro con el matrimonio. Si todos tienen niños, podemos ayudarnos uno al otro acerca de cómo criar niños, etcétera. Pero también los grupos que todos son similares pueden lastimar, porque hay gente que nunca
serán alcanzados. Muchas veces hay gente en la iglesia, por ejemplo, si hay solo un soltero y todas las parejas pasan juntos, no va a funcionar. Tal vez razas, tal vez hay una persona que es raza diferente en toda la iglesia y solo andan a esa raza con esa raza. Sería muy mal. En la iglesia necesitamos enfocar en los que están afuera, separados, y incluirlos, porque en Jesús todos somos unidos. Y también en esos grupos, cuando todos están similares, la gente no madura. Yo explico. Los jóvenes necesitan pasar tiempo con ancianos para aprender cómo ser anciano. Y los solteros necesitan pasar con los casados para aprender antes de casarse cómo vivir en el matrimonio. Es muy importante. El siguiente, número 7, algo muy importante, él dice, la gente que va a discipular necesita ser enseñable. Y tiene 1 Pedro 5:5, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Necesitamos recordar eso. Es muy importante para mí porque no quiero yo malgastar mi tiempo. Y si estoy enseñando a alguien orgulloso, no va a aprender. Estoy malgastando mi tiempo. Y eso cambia mis decisiones como líder. Yo digo, no voy a invertir tiempo, ni dinero, ni recursos en esa persona porque no quiere aprender. Ya sabe todo. Es muy orgulloso. Y algo muy similar, que es el siguiente, número 8, dice que debemos enfocar en gente que son fieles para enseñar a otros. Usando 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. De nuevo, necesitamos recordar que solo tenemos una cantidad de tiempo, una cantidad de energía, una cantidad de dinero. Y si vamos a echarnos y dar todo lo que tenemos a alguien, debe ser alguien quien va a multiplicarse. Por ejemplo, yo como líder, yo trabajo con líderes que están ya haciendo cosas. Muchos no hacen nada y me dicen, Mateo, ayúdame, ayúdame. Y no voy a ayudar, porque yo necesito enfocar en gente que son fieles para enseñar a otros. Por eso tenemos una maestría en ese seminario y si quiere hacer la maestría, solo puede si tiene una escuela de satélite, porque necesita mostrar que estás enseñando a otros para que la palabra de Dios sea multiplicado en su vida. También dice número 9 que debemos poner atención en la proximidad y agendas. Eso es algo muy práctico, pero también es espiritual. Mira ese versículo, dice en Efesios 2, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dice que Dios sabía de antemano lo que íbamos a hacer. Él tiene ya planeado su discipulado. ¿Quién vas a cuidar? ¿Cómo vas a cuidarlos? Él sabe todo esto y ha puesto relaciones en su vida con propósito para que hagas relaciones de discipulado con esas personas. Los vínculos que tienes, las redes que tienes, los tienes con propósito. Y Dios ha hecho ese propósito porque Dios dispuso de antemano esas buenas obras para ti. Entonces siga lo que Dios está guiando. Si, por ejemplo, tienes muchos amigos indígenas, pero dices, yo quiero trabajar con gente de China, tal vez Dios tiene otro plan para ti, porque Él hizo sus buenas obras antes de que te hizo a ti. Y Él tiene un plan. Y las relaciones que tienes también son parte del plan.
Bueno, por la semana que viene tenemos esa tarea de leer el siguiente capítulo, número 8 del discipular. Haga el examen de la lectura y otra semana de evangelizar y hacer discípulos. Recuerda, solo tenemos 2 semanas más de esto, 14 semanas en todo, y tiene que recordar con quién está hablando, qué está pasando, cómo compartes el Evangelio, dónde está, está en, eh, no sé, en la casa de la abuela hablando con el tío. Solo un diario pequeño es parte de la tarea por esto, para explicar lo que está pasando. Y yo tengo toda la confianza que Dios está con ustedes y que Él será glorificado en esto. Entonces, hasta la siguiente clase, van leyendo y vamos a vernos muy pronto. Gracias y que Dios les bendiga.